Muchas gracias de verdad por estar aquí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os ha ido esta semana? Y ahora que nos vemos todos, contarme un pelín. Yo ya más o menos os voy a hacer un repaso. Hemos comenzado todos con la intención de, o sea, recordáis, hemos pasado un Excel con el estudio de, bueno, un Excel para conocernos un poco nuestro estilo de aprendizaje. Si mal no recuerdo, Marcos hizo este programa conmigo hace muchos años. ¿No, Marco? ¿Me suena o no? Sí. Tú estabas en Sí, el mismo grupo que yo, además, ¿no? Sí, lo hicimos en Laguna, en Madrid, sí. Sí, hace años. Curso ese para formadores incluso. Sí, sí. Sí, me acuerdo que... y yo digo, no ha cambiado nada. Sí, casi nada, sí. Para empezar llevo gafas ya. Aquí, esto es importante porque ahora vamos a trabajar esta primera parte. Todos tenemos estilos de aprendizaje muy concreto, como decía en un vídeo que os envié. Hay algunos de nosotros que nos gusta imaginar cosas, pues oye, pensamos en las cosas, nos gustan los ejemplos y esto es importante. Otros necesitamos mucha teoría, ¿no? Como empollar mucho para tener una idea muy clara de cómo son las cosas. Y otros nos gusta pues las cosas concretas. Y otros de nosotros nos gusta escribirlo y directamente empezar a hacer o trabajar con el paciente, ¿no? Es así que os pongo un ejemplo muy concreto. Había un médico, ya no era residente, era un médico que estaba rotando en el hospital conmigo y todos los días llegaba por la mañana y yo siempre llegaba muy pronto y estaba leyendo un artículo, ¿no? Y entonces este hombre me decía, ¿qué estás leyendo? Y le digo, ya era internista, era además. Le digo, ¿qué estás leyendo? Me dice, bueno, el último artículo que te ha salido, ¿no? Entonces me decía, mira, ¿me lo dejas? Y yo se lo dejaba. Pero siempre le decía, ¿quieres ver un paciente hoy? Me dice, no, todavía no. No estoy seguro. Entonces, así todos los días, ¿no? ¿Quieres ver un paciente hoy? No, todavía no. Y entonces un día le pasé este call que os he pasado a vosotros y le digo, oye, ¿podrías resolver este pequeño cuestionario que te voy a pasar? Y el tío resuelve y era un asimilador puro y duro, ¿no? O sea, necesitaba mucha teoría para poder enfrentarse a un paciente en una situación de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la antítesis de un asimilador? Pues un adaptador, ¿no? O sea, aquel que te lleva de la teoría directamente a la práctica, ¿no? Y un divergente, aquel que realmente está pensando en cómo pueden ser las cosas, alguien que converge, alguien que cierra las cosas, ¿no? Y esto es fundamental. Entonces, todos nosotros pasamos por estos estilos de aprendizaje, ¿eh? Y a partir de aquí necesitamos tener la idea concreta, como pues, los casos que hemos ido presentando, pensar en un vídeo, pensar en Carlos, y a partir de aquí sentarnos en una base teórica que muchas veces es escribir y cuesta, y después de escribir pasar a las cosas importantes de lo que hemos escrito y luego trabajarlo en la práctica para que nuestro conocimiento se vaya afianzando. Esto es fundamental y esto es clave, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso hemos resuelto el ejercicio de Carlos todos y ahora hemos pasado a trabajar el ejercicio de Juan e Iván, ¿no? Ahora, mi pregunta es, a todos los que estamos aquí, ¿cómo os ha ido esta semana? Durante estos primeros, son 2 semanas y hemos ido trabajando y luego comentaremos estos 2 ejercicios. Contadme un pelín. ¿Quién se anima? Yo misma. Vale, muy bien, Belén. Sí. Bueno, pues mira, yo acabo de enviar los ejercicios pues 10 minutos, un cuarto de hora antes de conectarnos. Primero porque, como tú dices, vamos un poco derrapando y no he tenido mucho tiempo, pero sí que lo prefiero hacer antes para no verme influenciada con los comentarios de los compañeros y comprobar conmigo misma hasta dónde llego y cómo lo hago. Así que, bueno, pues ya me dirás cuando lo valores. Y claro, me resulta un poco ponerme en todos los escenarios porque yo cuando trabajo, pues ya sobre el terreno voy yo haciendo cosas, pero claro, con los pocos datos así que das, pues no sé yo cuando yo me enfrento con esas situaciones, cómo me van a responder ellos. Entonces, luego yo intentaría trabajar todo esto que te he volcado en el ejercicio, pero así es como más o menos lo veo. Un poco complicado ponerme en todos los escenarios de cómo van a ser pero bueno, intentándolo. Claro, muy bien. Esto es importante. Ahora vamos a comentar esto que dices para no influenciarnos con los compañeros, ¿no? Pero ¿qué os ha parecido estructurar un poco la intervención? ¿Cómo os ha ido a vosotros en general? ¿No? Algunos yo he visto la respuesta a los comentarios de todos en Hotmart. Yo, como os dije en el vídeo introductorio, lo que os voy a enseñar en este momento probablemente ya es conocido para vosotros. El tema es tener siempre una estructura y esto es fundamental. Ahora luego empezarán las cosas novedosas también.
¿Qué pensáis? A todos suena. Hola, hola, ¿cómo están a todos? Un gusto conocerlos y un gusto verte por primera vez, Cristian. Vanessa, ¿qué tal? Sí, no Sí, sé. hola, ¿cómo estás? Bueno, he visto como 4 o 5 veces, como te dije, los videos que pusiste en la página y es difícil, o sea, yo entiendo que aquí todos trabajamos en la rama, en paliativos, que usamos muchas de las cosas que tú nos estás planteando, claro que lo haces en una forma muy esquemática, muy ordenada, pero particularmente eso, como te decía, es complicado, pero es una forma de tener un esquema previo a cómo vas a ver a alguien y cómo es que vas a ganar tiempo. Y no solamente vas a ganar tiempo, sino también vas a ganar qué tanto quieres sacar en esa consulta, en esa visita, en esa hospitalización de ese paciente, de ese familiar que está tan angustiado, tan desesperado y que no sabe qué hacer. Entonces, a mí sí me está ayudando mucho, me está ayudando más me está ayudando a ordenarme porque te contaba, así con Iris, te contábamos cómo era nuestro trabajar diario, ¿no? Por el tema más poco recurso humano, mucho paciente, entonces, que esto particularmente me está sirviendo no solo para entender, no solo para fortalecer algunas cosas que digamos ya las podía haber aplicado, sino sobre todo para ordenarme y hacer eso en el poco tiempo que yo tengo para darle a un paciente, digamos, y que en las próximas consultas me permita avanzar un poco más, ¿no? Entonces, personalmente en eso me está ayudando, pero sí, hay mucha teoría, hay mucho por leer, por aprender, pero la idea es cómo todo ese paquete tan grande que toda esa información, digamos, que uno va tratando de ingresar, de asimilarlo, ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, a mí sí me ha parecido, al menos estos primeros 10 días, me ha parecido que sí me está ayudando. Igual, o sea, en la práctica yo creo que esto va a ser mucho más fluido, mucho más rápido, lo haré de forma más concreta, digamos, ¿no? Pero sí, o sea, me parece que sí, ayuda muchísimo, más con la idea de ordenarnos, ¿no? Muy bien. Perfecto, muy bien. Ana, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido a ti? Gracias, Vanessa. Buenas tardes. Pues yo estoy encantada, encantada de encontrar estos recursos tan bien estructurados para organizarme. Como sabes, Cristian, yo ahora no estoy en la asistencia, estoy en la universidad y la verdad es que pues para mí es una experiencia fantástica porque todo lo que yo estoy trabajando con los estudiantes, pues lo estoy afinando, lo estoy poniendo mucho más finito y mucho más ordenado y estructurado. Sí que es cierto que tengo una relación muy interesante con las unidades de cuidados paliativos de León, tanto la atención a domicilio como la del hospital, y sí que hago reuniones con ellos, voy a ver enfermos, pero no intervengo. Y la verdad es que me está gustando mucho. Es importante, la verdad es que es intenso para mí, con la carga de trabajo, como decía la compañera, es intenso. A mí que además me gusta leer todo o hacer los deberes muy bien, pues me faltan un montón de artículos por leer, pero bueno, la verdad es que estoy ilusionada y muy contenta y agradecida a todos vosotros y a todas vosotras. Y a ti, por supuesto, Cristian. Bueno, muchas gracias. La idea de todo esto es siempre con tener una estructura mental para con la práctica vaya saliendo poco a poco. Os voy a poner un ejemplo. Un día preparé un vídeo, pero no me dio tiempo ya de enviarlo porque dije, mira, voy a enviar otras cosas. Hace unos días me hizo gracia porque fui a ver un paciente privado al domicilio y por una zona donde tengo el peluquero, ¿no? Y entonces cuando entro le digo, hombre, siempre le saludo, ¿no? Raúl, ¿qué tal? He venido a saludarte, paso por aquí. Entonces Raúl así sale de la puerta y me dice, hombre, Cristian, ¿qué tal? Y rápidamente, en menos de un minuto, me dice, ven, 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 ven. Y yo, sí, dime, dime. Me quita las gafas y saca su máquina y me corta la ceja. Pum, pum, pum.
Y dije, ¿perdón? Y me dice, no, es que perdóname, es un defecto profesional, me dice, ¿no? Quería que estuvieras bien. Y entonces me dice, ya te puedes ir. Y entonces me quedé así, ¿no? Y me reí y dije, es un tío que, independientemente que somos amigos, está mirando el panorama, ¿no? Esto es clave. O sea, la situación general. Y esto es el ejercicio de Carlos e Iván, de Juan, bueno, primero de Carlos, luego de Juan e Iván, para hacernos una idea global de cómo pueden estar las cosas. Y esto es fundamental, independientemente de que seamos médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, terapeutas, van surgiendo muchas dudas, pero hay una forma de intervenir. Cada uno lo adaptará a su estilo cultural, a su lenguaje concreto y a su modo de intervención. Pero siempre es fundamental tener una estructura para saber hasta dónde vas a llegar. Incluso cuando controlamos los síntomas, la situación física, emocional, social y espiritual, sabemos qué queremos preguntar y lo que queda pendiente luego lo trabajarás. Pero has de saber qué estás buscando para saber qué vas a encontrar. Si no, no tiene sentido. Y esto es clave, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí me gustaría compartir y que cada uno de vosotros compartiera pues el ejercicio, en el caso primero del paciente con cáncer, ¿no? El ejercicio de Juan, ¿no? Ahora todos hemos trabajado el ejercicio de Juan y es ver cómo nosotros podemos ver, o sea, a estas preguntas, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos cómo nos imaginamos la personalidad de Juan, por ejemplo? ¿Quién se anima? A ver, Rosario. Hola, ¿qué tal? Bueno, por la información que nos diste sobre Juan, yo me enfoqué un poco en su profesión, por ejemplo, ¿no? En que es diseñador de modas. Y entonces yo creo que es y que tiene su pareja Judith, que no tiene hijos. Yo me imagino que él es una persona muy autocrítica con sí mismo, con su apariencia, ¿no? Con cómo cómo se ve él y cómo lo puede ver la gente, ¿no? Entonces, si él no se ve bien, probablemente él sienta que la gente no lo vaya a mirar bien, ¿no? Y creo que es una de las razones por las cuales no acepta que seguramente también está enfadado por lo que le está pasando. Una parte de su personalidad es como poner esa barrera porque no le gustaría que sus seres queridos lo vean de esa manera cuando él siempre a lo mejor ha sido un hombre pues muy galante. Claro. ¿No? Lógico. Muy bien. ¿Alguien más? Yo tomando el relevo a Rosario, Muy bien, Javier. sí que veo la falta de aceptación, ¿no? De su final de vida. Muy importante para mí el tema de la falta de red de apoyo, porque no veo que haya mucha red. Y luego todo el tema de sostén espiritual, porque si se ha estado dedicando, pues eso, a cara al exterior, vamos a decir, poco habrá trabajado el interior, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que veo yo, lo que puedo aportar. Muy bien, Javier, genial. Úrsula, que levanta la mano. ¿Qué tal con todos? Bueno, yo pensé en algo un poco diferente, también como decía Rosario por su profesión. Yo dije, es diseñador de modas, debe ser una persona que tiene mucha luz, imaginación, color, vida, debe ser extrovertido. Y como decía que no quiero recibir a muchos familiares, dije, de hecho, que debe ser una persona muy amiguera. Lo consideré más o menos un influyente. Vale, claro. Vale, muy bien, gracias, Úrsula. ¿Alguien más? Vale, Viviana. En este momento yo lo considero introvertido, al contrario de lo que dijo mi compañera. Está muy analítico, muy cerebral. Vale, perfecto. Muy bien, esto es interesante, ¿eh? Uno lo considera más extrovertido y tal, otra introvertido, María. Una cosa, solo deciros que estos dos han sido pacientes míos, ¿eh? O sea, no me los he inventado, o sea, en principio, o sea, entrevistas con ellos he tenido, con lo cual, bueno, ya no está uno y el otro pues ya está en otra fase, ¿no? Pero es importante tener esta idea. María y luego María del Rosario.
A ver, a mí siempre que analizo estas cosas me sale un poco mal porque a veces digo que si estoy entrando en prototipos, ¿no? O estoy prejuzgando al paciente, ¿no? Pero bueno, entiendo que el ejercicio es ese y yo creo que también que es una persona que probablemente siempre se ha fijado al exterior, que ha mirado poco para adentro, probablemente, que no se haya planteado antes el final de vida, que le haya dado miedo mirar hacia adentro siempre. Y luego yo también, a través del tipo de tumor, la histología tumoral que tenía, ¿no? Un hepatocarcinoma, me planteaba si igual pues, podía ser un paciente pues, que hubiera consumido tóxicos, ¿no? Que podía ser un factor de riesgo, y eso también llevaría a un tipo de personalidad concreto, ¿no? Una persona que probablemente siempre está acostumbrada a entrar y salir solo de casa, estar más tiempo fuera de casa que dentro, por lo tanto ser muy independiente y autónomo. Quizás ahora por la astenia no puede entrar y salir y eso todavía le enfada más, ¿no? Porque a nivel social pues, ha perdido todas esas relaciones. Y bueno, un poco eso. Yo creo que nos lo pondría difícil probablemente de entrada. Vale, perfecto, muy bien. María del Rosario, Marina y luego Sarita. Venga, María. Buenos días con todos. Bueno, yo también un poco guiándome de la profesión, bueno, lo imaginaba muy creativo, pero a la vez con el arte, con lo exterior, pero con alguien muy pensante, imaginando siempre cosas, pero a su vez en esta situación de enfermedad, su imaginación o su mente pensando en todo lo que puede venir después, ¿no? En todo lo que puede suceder, con una gran sensibilidad, porque es un artista, diseña, pero y en esta situación que le está tocando vivir también la dificultad para poder expresar sus emociones, ¿no? Para poder expresar y lo expresa a través de enfado, de enojo, porque por esa limitación que siente con esta enfermedad que está pasando, ¿no? Es muy sensible, pero también con dificultad para poder expresar esa sensibilidad, ¿no? ¿Cómo la expresa? Pero la siente. Vale, muy bien. Marina y Mariana, y luego, perdón, Sarita y Mariana, y ya empezaré yo un poquito a explicaros la situación. Gracias, gracias María del Rosario. Marina, buenas tardes, buenos días. No se te oye. No se oye. No, el micrófono está, supongo que apagado. Bueno, no se oye. Bueno. Hola, no hola. Ahora sí, ahora sí, perfecto. Ahora sí. Sí, ahora. Perdón. No, yo no voy a ser reiterativa, coincido con muchas de las cosas que se dijeron, solo quería agregar que por ahí esto de trabajar en moda y la soledad actual, ¿no? Me imaginaba una persona que ha estado rodeado de mucha gente, me imagino, como un trabajador de moda exitoso, y en momentos como este, toda esa gente para quien es un referente, por ahí no está porque él ha de sentirse que no es el referente ideal por el que lo buscaban. Entonces me imagino que por eso no querrá que lo vieran, aunque por ahí hay gente que quisiera verlo. Y también entiendo que no tengo datos de si él sabe que está en final de vida o no, porque me parece que eso cambiaría mucho las cosas de saber algo más de su personalidad, cómo está procesando esto según su personalidad, porque estamos hablando como sabemos nosotros que él está en final de vida, pero yo no sé con esos datos si él sabe que está en final de vida. Eso quería decir, porque podría acotar algunas cosas de lo que pienso de su personalidad si supiera más. Muy Gracias. Bien. Perfecto, muy bien. Sarita y Mariana, y luego ya comenzamos un poquillo a desglosar el tema. Quería comentar y aumentar en realidad los rasgos de la personalidad del señor, que él es un especialista del detalle. Y el hecho de no poder controlar la situación y ser dependiente total en este momento le genera una gran ansiedad y depresión. Muy bien, pues muchas gracias. Mariana. Bueno, a mí me parecía que Juan es un paciente bastante reservado a pesar de la actividad que él realiza, que también es muy tímido e introvertido, que sí tiene una gran sensibilidad, pero que le cuesta mucho expresarse, que por eso está solo y tiene solamente su pareja. Está bien, muy bien. Bueno,
cada uno se hace una visión, ¿no? El que ve a Juan introvertido, el otro que se ve extrovertido. Es verdad que cada uno de nosotros tiene un estilo de personalidad, que luego lo vamos a ver cuando hablemos de los estilos de comunicación, pero es fundamental hacernos una idea. Estoy de acuerdo con María Jimeno también en comentar eso, el prejuicio que podemos tener, pero pensar un poco en la situación, ¿no? Yo cuando conocí a este paciente me encontré con mi compañera, la enfermera, y digo, cuéntame más, ¿no? Cuéntame más de este paciente, ¿no? Es un diseñador de modas, está cabreado, está soltero, no quiere saber nada. Y pensé, dije, no queda tiempo. Entonces, mira, aparte de la historia, le para tocar carcinoma, ¿no? Entonces, ¿qué piensa uno de este hombre? Dije, hombre, a este tío, dije, su imagen corporal, o sea, le debe costar horrores y lo que debe estar sufriendo en su alma, así como aquel que no se preocupa, pues si le crece la barba o no, y que va de aquella manera desaliñado, es indiferente. Pero este tío que se va consumiendo, el sufrimiento que tener, es comprensible que se encuentre así. Un diseñador de modas, ¿cómo nos imagina? No, al menos porque él, luego como va trabajando el tema, es un tío que siempre está relacionado con todo el mundo. O sea, entiendo la visión, y a partir de ahí es qué probabilidad de acercarte más con las preguntas que vas a ejecutar te pueden funcionar mejor, ¿no? Que si te haces una idea muy concreta, ¿no? Hombre, era un tío que, ya lo veremos más adelante en los estilos de comunicación, una personalidad pues dominante, extrovertido, que le gusta conectar, ¿no? Y esto a partir de ahí ha perdido el control. Y perder el control para una persona como él es un sufrimiento muy diferente a aquel que siempre está acostumbrado a que lo lleven para todos lados. Esto es clave, ¿no? Esto es clave. Por lo tanto, entrar con él va a ser muy diferente que entrar con otra persona que está cerrada, pero porque su personalidad es cerrada. Entrar con él va a ser, hombre, hay que ponernos por debajo de su nivel, ¿no? Para que él sienta que controla y que pueda abrirse poco a poco, porque el objetivo estamos para ayudar. Y esto es clave, ¿no? Juan es verdad que es un paciente, era un paciente que es diseñador de moda, estaba muy relacionado con todo, extrovertido a más no poder, o aparentemente, ¿no? Extrovertido, y que se fijaba mucho en su imagen corporal. Y que el verse de esta manera le había generado tal sufrimiento que esto de perder el control y ver cómo se iba deteriorando, cómo le iba pues, haciendo el hepatocarcinoma, lo iba consumiendo, le generaba más sufrimiento aún, ¿no? El verse deteriorado. Y me lo dijo, usted se puede imaginar, doctor, hablándole usted, luego comentaremos este tema también, que ha surgido por ahí muchas preguntas. ¿Usted se puede imaginar, doctor? Es que yo no me quiero ver al espejo. O sea, a mí esto, no hay gente que sí se vaya, esto me genera, o sea, quitarme los espejos me genera un sufrimiento importantísimo. Y obviamente en ese mundo, aparentemente, cada uno pues tiene amigos muy concretos que no quería ver, pero también es verdad que en un mundo donde todo el mundo, la moda y tal, a veces es muy superficial y te quedas solo, ¿no? Entonces, el quedarte solo, como decía Javier, una red muy concreta, ¿no? Muy pequeñita probablemente, de 2 o 3 amigos con los que podía haber confiado. Esto era clave, ¿no? Entonces, esto primero era el sufrimiento de... Yo os explico cómo era Juan, ¿no? O sea, cuál era la realidad de Juan. Porque todos nos centramos un poco en ver cómo es el paciente, ¿no? Y ahora vamos a hacer, por el tiempo también, la comparación de si Juan era así, ¿cómo os imagináis a Iván? A Iván, el otro, el paciente con Alzheimer. Hablando de estilos de personas. ¿Cómo os imagináis a Iván? Yo el hecho de que sea ingeniero, yo he tenido varios ingenieros y son muy cuadriculados. O sea, bueno, no, insisto que no me gusta prejuzgar, porque me siento bastante mal de entrada en ir, ¿no? Con las etiquetas, pero... Entiendo, María. Coincido contigo al 100%. ¿Cómo, Marcos? ¿Qué dices? Que coincido contigo. Mi padre era ingeniero y falleció de un linfoma, y yo también he tenido pacientes ingenieros y coincido. En cuanto leí el caso de ingeniero, dije, paciente complejo por lo analítico, porque ellos son de 1 más 1, 2. Eso es. Tiene que estar todo, y esto es verdad que nos complica las cosas, porque en medicina todos sabemos que no es 1 más 1, 2, y ellos lo que buscan y están acostumbrados a eso. Entonces, sacarlos de eso y vivir en la incertidumbre los hace muy complejos. Esa es mi experiencia. Comparto al 100% lo que has dicho. Sí, yo los dos que he tenido no sabían de medicina, pero tenían que encontrar respuesta a todo lo que le pasaba, a todo. Entonces ellos hacen sus paranoias mentales, ¿no? Sus juicios,
que luego tú tienes que desmentir, pero bueno, con mucho cuidado, ¿no? Sin ofender. Pero necesitan esa información analítica, al detalle, y es verdad que cuesta mucho entrar, pero cuando rompes esa barrera ya luego es confianza máxima, ¿no? Pero te lo ponen difícil, y eso, máxima información, el detalle, y muchas veces la necesidad de ellos hacer sus ideas mentales para soportar lo que les está pasando, y a veces intentas corregir esas ideas y otras veces entiendes que es un mecanismo de defensa y lo permites. Perfecto. Esto que habéis comentado es fundamental. Yo iba a acotar que es verdad que a veces no nos gustamos hacer prejuicio, pero yo digo, el pensar más que hacer un prejuicio es pensar un poco en la personalidad de nuestro paciente, por lo que ha estudiado, por cómo puede ser, su situación personal, familiar, la edad que tiene. No es, aunque todo el mundo pues la gente que llega a los 90 piensa que llegará a los 100, pero hay gente que llega a los 90 consciente de que dice, mira, ya me he vivido, me toca morirme, ¿no? Pero todo esto influye mucho. El que tiene 40 no piensa en morirse. ¿Me explico? Entonces, a partir de ahí, el sufrimiento puede ser mayor de aquel que ha llegado a los 90, probablemente, ¿no? Entonces, esto es clave, fundamental, ¿no? Vanessa, ¿ibas a decir alguna cosa respecto a este tema? Sí, bueno, cuando yo vi estos dos casos, obviamente empecé a comparar. Uno, bueno, los dos, ambos son varones. Cuando uno trata de abordar a alguien de sexo, no es por ser feminista y demás, no, pero incluso hasta es diferente cuando tú tratas de abordar a alguien de sexo femenino y a alguien de sexo masculino. Eso es uno. Dos, el otro era un paciente joven, pero que estaba consciente de los cambios que tenía y de lo que se venía a corto plazo, y por su antecedente profesional y demás. Sí que muy de acuerdo con lo que han ido manifestando. Este es un paciente que muy frecuentemente yo veo, no es un paciente adulto mayor, no, es un paciente adulto mayor, pero es aún muy joven, muy independiente, una persona leída. Entonces, fuera de la parte profesional, que sí un poquito voy no un tantito de acuerdo con mis demás colegas, pero indistintamente cuando uno abarca a alguien que es totalmente leído, indistintamente de la profesión que pueda tener, que es todavía joven, todavía independiente, que de acuerdo a su profesión es un paciente autodidacta dentro de su rama, es complicado, más porque las complicaciones todavía él no las presenta. Pero entonces es mucho más complejo tratar de hacerle enfocar lo que se viene en unos próximos 6 meses, 1 año, en unos próximos 2 años. Entonces, yo creo que este paciente, ¿cómo es su perfil fuera de lo que pueda hacer? Es una persona autodidacta. Si tuvo en algún momento algún tipo de título de jefe de autoridad, que muchas veces ellos lo tienen, tratar de ponernos debajo de él, que es lo que más o menos nosotros buscamos cuando queremos intervenir, no es tan complicado. Sí es complicado tratar de explicarles ciertas cosas, ciertos cambios, y hacerles entender. Eso sí es complicado, que el inferior les trate de explicar ciertas cosas. Entonces, con esas personas yo creo que podríamos ir un poco ahí. Introvertido en ese señor no impresiona que la introversión lo tiene después del proceso, el que va a ir asimilando que está teniendo ya relevo, está teniendo como que más descanso por los olvidos que va teniendo. Me parece, bueno, ya por el relato que actualmente es un paciente que está pues depresivo, triste, un poco decepcionado de sí mismo, digamos, por los cambios que va a presentar y que va a ir presentando y que va a ir dejando en el camino, digamos, profesional, como familia, como cabeza de familia, imagino. Actualmente inatento a causa de su estado de enfermedad, puede ser, pero yo creo que es más de una de esas personas un poco tantito autoritaria, más que cuadrada, un tanto decepcionado, sí, pero y yo creo que con ellos es un tanto más accesible entrar o trabajar que comparándolo con Juan, ¿no? Porque la parte de inferioridad de niveles como que en ellos está bien, más por la profesión que ellos mantienen. En cambio, con el otro, como que podríamos ir a la par, un poquito más abajo, yo creo que hubiera sido más accesible. Pero en cambio, con Juan, yo creo que eso se podría manejar mejor, digamos, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Quería escuchar un poco la opinión de María, es neuróloga, ¿no? Se dedica a estos temas.
María Pastor, y entonces, no sé si te has planteado tú, María, cuando atiendes un paciente o atendí un paciente de estas naturaleza, ¿no? Entonces dices, ostras, Bueno, sí, a mí en esta fase primera me parece la más dura. O sea, en realidad, no, en serio, porque es cuando el paciente es muy crítico de su deterioro, empieza a ver en cosas muy concretas lo que está perdiendo. Recuérdame esto tal y cual, me he olvidado de lo otro, esto antes se hacía así, ¿por qué no lo hacemos como siempre?, etcétera, ¿no? O sea que hay una especie de... Y luego es esto, yo estoy de acuerdo con la caricatura, entre comillas, o el esquema de su personalidad, ¿no? Es decir, que tiene que ser una persona que técnicamente muy potente, muy acostumbrada a resolver problemas, que el suyo no lo puede resolver de ninguna manera y que encima tiene conocimiento por otros o sea, pacientes o gente conocida o familiares que se han deteriorado, que han durado un tiempo más o menos. O sea, que encima está la incertidumbre de decir, esto no son meses, esto puede ser 5 años, 6 años, 10 años, es decir, que esto va y va cayendo, ¿no? O sea, que es toda una mezcla de... O sea, es una mezcla de no poder coger la sartén por el mango, que es lo que hasta ahora ha hecho técnicamente en su profesión, es decir, ¿qué problema hay aquí? El que yo lo resuelvo, ¿no? Que me toca a mí. O sea, es decir, que de repente ha perdido la sartén y el mango y todo lo que es el control incluso de su propia vida, ¿no? Entonces, bueno, y luego está todo el tema familiar, pero bueno, quizá tiene unos hijos mayores. O sea que puede ser que entren a poder ser más apoyo que preocupación, pero que está ahí, hay mucho componente de carga, ¿no? Sobre su mujer, sobre etcétera. O sea, lo que hasta él ha sido la voz cantante, por decirlo así, del hogar, ¿no? Y ahora pierde comba hasta para necesitar ayuda básica, ¿no? No sé. Muy bien, muchas gracias, María. Rosario, ¿qué es lo que más le haría sufrir a este paciente? Porque ya lo habéis descrito, ¿no? Es un ingeniero, así como hemos dicho en el caso de Juan, es un paciente joven, diseñador, cuya imagen corporal se ve afectada y tenemos que pensar, y ostras, no se quiere ni mirar como lo dijo, ¿no? No le he puesto estos detalles, pero ya era para comentarlos aquí. Usted se puede imaginar que no me quiere ver ni al espejo, ¿no? A un tío que tiene Alzheimer, a la edad que tiene, ¿no? Le diagnostican Alzheimer, ingeniero, cuadriculado, que quiere una respuesta para todo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que crees que le puede hacer sufrir a este hombre? Yo creo que él justo, tanto por, bueno, yo supongo que por el estatus sociocultural, la escolaridad, que es analítico, pues él ya conoce o sea, al dar un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, pues él ya tiene la información acerca, bueno, a lo mejor también sus médicos en un inicio le han explicado cuál es el curso de la enfermedad, y yo creo que su principal sufrimiento pues es dejar de ser, a lo mejor, dejar de ser él, dejar de ser productivo, del ya no poder ser el ingeniero que iba a trabajar en proyectos, e incluso de ser probablemente parte importante en la familia, ¿no? Pues pasar a tener porque ser cuidado, ¿no? Y perder a lo mejor su esencia también, ¿no? Todos los que, muy bien, Rosario, muchas gracias. Todos los que estamos aquí tenemos más o menos experiencia, ¿no? Algunos más, otros menos en cuidados paliativos y conocer personas en situación de fragilidad. ¿Os recordáis alguna vez, ¿no? Ves a la abuelita o el abuelito, la persona mayor con Alzheimer, que es súper contenta, súper alegre, que no pues, ni se entera, bueno, está despreocupada, ¿no? Que siempre está contenta y tal, y ves al otro que a veces, o la otra que siempre está sufriendo, ¿qué tal, no? Porque ha habido una pérdida de control, ¿no? Hay gente que se ha dejado llevar toda la vida, ¿no? Y hay gente que siempre ha llevado a los demás, ¿no? Y el que ha llevado, pues es el que probablemente sufra más, ¿no? Que es el ingeniero, el cuadriculado. Y eso, de alguna manera, siempre tenemos que tenerlo en la cabeza, ¿no? Para pensar un poco en esta situación. O sea, ¿qué le podría hacer sufrir a este hombre, ¿no? Sobre todo un ingeniero cuadriculado, analítico, que busca una respuesta, es la pérdida de control. ¿Por qué digo todas estas cosas, tanto de Juan como Iván? Porque nuestra intervención ha de estar centrada en cuando tenemos que pensar en cómo vamos a ayudar a estas personas, o sea, qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir para poder acompañar en esta situación.
Si esto no lo he pensado previamente, lo iré encontrando sobre la marcha y eso me va a demandar más tiempo. Eso implica más tiempo de intervención. Pero si yo lo he pensado, probablemente hay temas concretos que tengo que abordar. Su imagen corporal y su pérdida de control en ambos casos. ¿De acuerdo? Esto será clave. Yajaira, ¿tú querías decir una cosa, algo? Que he visto que has levantado la mano también, ¿sí? Sí, bueno, sobre lo anterior. Bueno, esta situación tendrá ventajas y desventajas, ¿no? El hecho de ser ingeniero, de ser leído, de ser alguien que de pronto pudo haber leído más sobre la enfermedad y haber comprendido con mayor certeza las explicaciones de los médicos, ¿no? Al inicio, pues será más difícil porque tendrá todo el proceso del duelo que esto implica, ¿no? En este momento todavía está en un periodo de aceptación, está deprimido, pero una vez que él supere esa fase, vendrá la ventaja de que quizás, por ser muy cerebral, pues será más fácil que siga algunas indicaciones médicas de pronto, ¿no? Porque ya hemos visto que él ha dejado de trabajar precisamente por algunos olvidos y ahora, bueno, ya perdió esas actividades avanzadas de la vida diaria y probablemente estemos entrando a una etapa de pérdida de actividades instrumentales, ¿no? Tal cual. Esto es clave. De pronto va a tener que dejar de manejar o manejar ciertos asuntos, conducir me refería, o manejar asuntos financieros, etcétera, o empezar a planificar su futuro en cuanto a sus decisiones anticipadas, ¿no? Entonces, en la parte cultural, ese grado de instrucción que él tiene, de pronto va a ser una ventaja para poder realizar toda esa planificación que de pronto en un paciente que tiene menor grado de instrucción y una menor comprensión de su enfermedad, no va a ser tan fácil, ¿no? Eso era lo que quería aportar. Muy bien. ¿Qué te iba a comentar? Ahora es importante situarnos, nos hemos situado en el paciente, nos hemos situado en su estilo probablemente estilo de personalidad para estructurar la intervención. Ahora vamos a pensar, como todos sabemos, vamos a pensar en la persona que acompaña, ¿no? Todos los que estamos aquí sabemos que nuestro núcleo de atención siempre es el paciente y la familia, ¿no? Si nos centramos obviamente en Juan, que está acompañado de Judith, ¿qué pensamos de Judith, ¿no? ¿Cuál sería el sufrimiento para su principal problema de Judith? Así rápidamente, a ver, yo preguntaré, Sergio, y alguno más que quiera comentar por el tiempo. Sergio, ¿qué piensas tú? Bueno, ¿qué tal? Hola, yo he señalado, bueno, el proceso de duelo. Es verdad que, como habéis comentado también, yo también había pensado un poco en esto de la superficialidad por el perfil. No sé si la relación también puede tener este tono más superficial o si verdaderamente hay algo más profundo. Claro, lógicamente, pues el duelo, si es una relación muy superficial, pues igual no es un duelo o que necesite mucho nivel de trabajo, ¿no? Sí que he pensado también como un asunto no resuelto, quizás algo pendiente de al no estar casados, no sé si hay algo que ahí ellos necesitarán cerrar o dejar por el hecho de que si él estaba próximo a fallecer, como el poder un poco organizar eso entre ellos, ¿no? Como algo más quizás desde lo social también, como yo creo que es lo que más he señalado en el caso, el tema del duelo y el tema de esta parte del no matrimonio, que no ser muy bien, ¿no? Que también puede ser algo que han decidido así, pues por ser, también lo he pensado, ¿no? Por igual como seguir menos patrones tradicionales, ¿no? Pero bueno, me ha pasado un poco como con María, ¿no? Que tampoco quería como estereotipar mucho, entonces he sido más prudente ahí escribiendo, pero bueno, como lo que más me llamó la atención, vaya. Sergio. Muy bien, a ver, yo aquí tengo a Mónica. Mónica, ¿tú qué? Mónica Sánchez, ¿cómo te Judith, ¿no? Hablamos de Judith, por ejemplo, y luego ya os explicaré un poco cuál es la visión de Judith, ¿no? A ver, yo a nivel de ella con mucha tristeza y desánimo y tal vez frustración, ¿no? Porque un proyecto de vida que ha iniciado junto a su pareja se ve un poco interrumpido por la enfermedad. Soledad en cuanto, claro, es ella la que ha de convivir con toda la carga emocional de este proceso de Juan, ¿no? La no aceptación de la situación en la que está o la enfermedad. Y cómo afrontar los días que vienen, las decisiones que ha de tomar y cómo reconducir, porque si realmente él se niega a que lo visiten los familiares o sobre todo más cercanos y ella siendo su pareja, cómo va a reconducir esa situación. Fuerzas para despedirse con una persona que no acaba de expresar tal vez todos sus sentimientos.
muy bien. Muchas gracias, Mónica. Marcos y María han levantado la mano. Marcos, sí, y Javier. Sí, mira, yo estando de acuerdo con lo que yo me planteaba físico y emocional, porque es la única cuidad. Él no está queriendo y probablemente me encuentre una persona muy cansada como emocionalmente, y que probablemente los primeros objetivos que marque es encontrar recursos para ella. No siendo difícil porque va a ser un que no quiere ver a nadie. De alguna manera tenemos que abrir a que ella tenga uno de los primeros objetivos que marca de lo demás dicho. Vale. Para que pueda seguir estado él. Bien, Javier. Muy bien, Marcos. Perfecto. Pues muchas gracias. Javier. Sí, a Marcos lo he escuchado muy mal, pero creo que vamos a decir lo mismo los dos. Ella está sola, no se puede autocuidar, y para mí es esencial todo ese sostén, mucho cansancio emocional también, porque va a ser potente el poder sostener a Juan con todos sus miedos, y luego es el que se va a su razón de vivir. Los imagino como pues eso, únicos en el mundo, que no tienen muy poca red social alrededor, que han estado mano a mano en muchas partes de su vida, y se le cae, ¿no? Pues por ti he hecho todo, y para ti he hecho todo, y todo hemos hecho juntos, ¿no? Entonces, pues bueno, solo me lo imagino. Claro, muy bien, muy bien. Vale, pues Rosario, y ahora os explicaré un poquillo la idea de... Gracias, Javier. Rosario. Bueno, es un poco también lo que han comentado todos, que yo creo que se siente muy impotente al no poder comunicarse con Juan, que es alguien súper apreciado por ella, que tiene un sentimiento muy grande de soledad, porque no olvidemos que ella también está viviendo un duelo y que su forma y su personalidad probablemente sea diferente a la de Juan. Entonces también pues nosotros como personal que está acompañando y todo, tenemos que ver la forma en la que también los familiares pues están viviendo su duelo anticipatorio, y creo que ella también tiene pues mucho miedo de que Juan muera sin poder expresar sus sentimientos y que incluso pueda llegar a morir solo, ¿no? Y a lo mejor es un miedo de ella también, porque a lo mejor a ella no le gustaría morir sola. Entonces ahí hay como... Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, muchas gracias. Estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que Judith no se enamoró de un tío cabreado, de un tío que se aísla, ¿no? De una persona que no quiere hablar con nadie. No se enamoró de un tío que pues iba pues, bien vestido, que era su imagen corporal, que admiraba. Esto es fundamental, porque de ahí parte lo que tenemos que trabajar también, ¿no? Porque cuando planificamos, ¿no? Ese comportamiento que tiene Juan, tenemos que prever que a ella le genera sufrimiento también. Y ese rechazo que tiene Juan también le genera a ella sufrimiento, porque ella no se enamoró de este tío. Entonces, y esto seguro que nos pasa muchas veces a todos cuando acompañamos a alguien, cuando la mujer te dice, es que él nunca ha sido así. No sé por qué me trata así ahora, ¿no? ¿Os suena? Veo que alguna siente con la cabeza porque es así. Eso tenemos que tenerlo en la cabeza. Porque antes que nos lo diga, porque a veces puede quedar en la intervención, puede quedar ahí en el tintero y nadie lo ha sacado. Tenemos que sacarlo nosotros. ¿Qué quiero decir? Que yo lo saco muchas veces. Ojo, le digo, mire, probablemente usted encontrará reacciones, pero no tienen que ver con usted. Reacciones que suelen ser muy habituales con pacientes de la misma edad y en la misma situación. Entonces ella se siente acompañada. Planificas lo que va a pasar. Y no tiene que ver con usted, es una reacción esperable en esta situación. Y esto es clave, porque ya digo, para ella nos enamoró, ¿no? Y muchas veces nosotros, como vemos muchos pacientes así, pensamos que todos los han visto así. Pensar que mientras más jóvenes son las personas, menos experiencia con el final de la vida tienen. Y para ellos probablemente es su primera experiencia. El que ha llegado a los 70, a los 80, ha visto pues, al tío, a la hermana, al padre, a la madre, y tiene mucha más, alguna más experiencia que una persona joven ver morir o acompañar a alguien. Pero si eres joven, probablemente tienes poca.
Por lo tanto, la situación que vive con su marido, con este caso con Juan, puede ser probablemente única, ¿no? Entonces, saber qué puede estar pensando en su cabeza, ¿no? El sufrimiento, la incertidumbre, cómo va a ser. Entonces, el comportamiento, la imagen corporal, el deterioro, hasta dónde va a llegar. Y estos son temas que a nosotros nos tienen que ayudar para tener esa visión de cómo podemos ayudar a Judith. ¿De acuerdo? No sé, ¿estamos de acuerdo o qué os parece esta situación? ¿Sí? Vale, esto es clave. Por lo tanto que cuando yo saque a Judith, cuando le pida permiso, como lo hice, ¿no? En su momento, porque digo, ahora me permitiría, le digo a Juan, comentar un momento con su mujer, por resolver algunas cosas. No lo hago en principio por intentar ocultar nada, me gustaría conocerla un poco más y ver con ella pues qué situación o qué puede estar planteándose en su cabeza, ¿no? Con esta situación que yo pudiera resolver. A veces cuando estamos con la familia, a veces nos cuesta expresar. Si usted me permite, entonces en ese momento Juan dice, sí, perfecto, doctor, pues sales al pasillo, a una sala, como digo, donde encuentres el momento, si tienes la sala, si tienes el pasillo, y te pones a hablar con esta persona y tú más o menos por la edad que tiene, por cómo has visto toda la situación, empiezas a trabajar y planificar el cuidar el sufrimiento. Entonces, si tú sabes qué vas a preguntar y sabes qué vas a decir luego rápidamente, el tiempo de intervención es muy corto. Esto es clave, ¿vale? Esto es fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, ahora esto es el tema de Judith. Vamos a hablar ahora de María. ¿Qué os imagináis de María con todo esto que he dicho? ¿Cómo os imagináis cuál puede ser el sufrimiento o la situación de María? En el caso de Iván. ¿Quién? A ver, ¿quién ha levantado la mano? Viviana, a ver, Viviana, ¿cómo te imaginas tú el caso de María? Perdón, María es el segundo caso, ¿no? Sí, el de la señora, sí. De Alzheimer. Bueno, como que se le viene una carga muy pesada al primero, al perder a su compañero de vida y tratar de manejar esa situación. Y segundo, tener que ocupar el lugar de él, que era el que llevaba la casa adelante, o él o sus hijos, o con la ayuda que tenga. Me parece que van a ser un par de cosas que tiene que ir resolviendo y ir apoyándose también en su familia. Vale. ¿Tú crees que María tiene idea de esto, más o menos? O sea, que se lo ve. Por ahora no, o se lo viene a venir, pero muy de a poco, y por ahí no entiende. Por ahí hay que informarla un poco más del cómo está ahora y de lo que va a venir y de cómo va a estar él. Claro, nosotros, vale, tenemos esa visión global, ¿no? Ese es el paciente con Alzheimer, o el familiar que acompaña no tiene esa visión global de cómo pueden venir las cosas. Nosotros sí, porque tenemos experiencia, ¿no? De ver cómo acaban estas cosas, con los pacientes van complicándose y van reingresándose, ¿no? Pero muy buen dato, Viviana. Muchas gracias. Javier, ¿ibas a decir algo? Y luego Sergio. Yo intuyo un odio hacia su marido por dejarme sola, ¿no? O sea, cabrón, te vas de aquí, ¿no? Y también un duelo porque Iván no va a conocer a sus nietos, por ejemplo, ¿no? Un futuro no proyectado, ¿no? Y incluso miedo por el estado económico de la familia. Claro. Entiendo que Iván era el sustento principal de la familia y se va a morir. Entonces, no sé, tendré que trabajar, no tendré que trabajar. Eso ya cada familia lo sabrá, ¿no? Pero bueno, intuyo esos tres miedos principalmente. Vale, muy bien, Javier. Sergio, ¿ibas a decir algo? Sí, yo sí que he pensado como algo muy diferente al caso anterior, como planificar muy bien los cuidados, ¿no? Porque claro, esta enfermedad al final físicamente no provoca tanto deterioro, quiero decir, no va a ser un fallecimiento rápido, ¿no? Sino que puede ser años y años. Entonces es algo que
como es tan progresivo, cada vez los cuidados van a ser mayores, la dependencia va a ser mayor. Entonces imagino que también en un futuro también las familias tendrán que plantear pues, si va a poder estar en casa, si igual van a requerir ayuda, si van a tener que derivar a una residencia, si, como algo que a las familias, bueno, yo vengo mucho del contexto de residencias y esto lo veo mucho, ¿no? Como los familiares a veces viven incluso con culpa el haber llevado a su familiar, ¿no? Y como poder planificar todo esto con tiempo, ¿no? Y que puedan ver las diferentes opciones, como hacer seguimiento de todo eso, ¿no? Porque para ella no será fácil seguramente. Están los hijos, pero bueno, será un proceso de todos. Muy bien, perfecto, muy bien. Gracias, Sergio. Marcos. A ver, yo creo, muy de acuerdo también. Yo creo que una cosa que yo haría también es, después de hablar con ella, tiene en el último año... Se va cortando. Se va cortando. ¿Ahora me escucháis mejor? Sí. Vale. Si ya tiene sentimientos de culpa, porque en una... como él perdiendo memoria en el último año, se pueden haber en la que ella al principio no es consciente de que está teniendo una demencia, se enfada con él, y yo solo he vivido pacientes, y el familiar se siente culpable de situaciones que ha creado un poco, hacer ver que validar los sentimientos que ha tenido, porque no tenía conocimiento de lo que estaba pasando y quitar culpa, porque eso genera, bueno, yo lo he vivido con familiares, eso genera mucho sufrimiento, ¿no? Es decir, he podido hacer esto con todo lo que estoy viviendo, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Aquí fundamental, y creo que todos estaremos de acuerdo también, cuando te diagnostican un paciente así como no sabes qué ha pasado, no ese sentimiento de culpa o tal, o el comportamiento, un punto clave es, y que a mí me gusta decir, vamos a imaginarnos cuando estamos hablando de una demencia presenil muchas veces, ¿no? Nosotros lo hemos visto muchas veces. Sabemos, somos conscientes de todos los recursos que van a necesitar. Sergio, que tiene alojamientos de residencia, y dices, ¡buah! Pero a veces la pareja no tiene ni idea de todo lo que se le viene. Cuando trabajamos con un paciente con cáncer avanzado, sabemos que el pronóstico, pues, más o menos es corto entre comillas, ¿no? Pero que no va a durar años. En cambio, el paciente con Alzheimer es un camino largo. María Pastor lo sabrá mejor, ¿no? O sea, larguísimo. Y entonces, y ahora dices, esa persona que está ahí no se imagina el panorama. O sea, dice, wow, voy a salir a conquistar el mundo, yo podré cuidarlo y haré todo lo que sea y tal, pero luego se irá agotando en el tiempo. Y entonces tenemos que planificar para prever esa situación. Entonces, esta señora o señor, depende, ¿no? Se agotará en el tiempo, en este caso es de María, se agotará en el tiempo y probablemente nosotros tenemos que planificar. Y en nuestro discurso ha de salir. Oiga, María, que sepa que estamos para ayudarle, como siempre he dicho, ¿no? Que seguro que cuando María te diga que le va a cuidar, todo lo que diga, tú tienes que ir ayudando en esas objeciones, ¿no? Probablemente en algún momento usted se note que pues, las cosas no pueden ir bien o tenga algún cansancio, que sepa que tenemos este recurso o podríamos encontrar esta situación. Si alguna vez usted ve esto, lo otro, o sea, tú tienes que saber qué va a pasar porque lo sabemos. Sepa que vamos a hacer esto, lo siguiente y lo siguiente. De tal manera que María probablemente eso no lo ha visto, pero cuando aparezca la situación y diga, ostras, no, el psicólogo me lo dijo, la enfermera me lo dijo, el médico, entonces va y te busque a ti como referente, o busque al equipo o vaya al centro donde fue tratado. Pero si no somos nosotros capaces de ver esa situación, no podremos ponerlo sobre la mesa. Y eso es clave, el hecho de previsualizar la situación para poder trabajar con esa situación, incluso con el comportamiento, que sepa que él al ser ingeniero, probablemente tal, su comportamiento sea de esta manera, tal, esté más enfadado o no, lo mismo, ¿no? Que no es con usted, sino que la situación puede cambiar. Esto es clave, ¿eh? Clave, ¿por qué? Porque así conectamos con el paciente, obviamente ahora con el paciente tenemos que conectar de una manera, conectamos con la familia para poder acompañarles, ¿de acuerdo? Esto es fundamental. Muy bien, pues dicho esto, más o menos hemos hablado de manera general, porque el tiempo es limitado, y ya os iremos contestando a cada uno con los detalles que habéis puesto, que a mí me ha gustado leerlos así, bueno, contestar ahora, empezaremos a contestar todo, pero es clave tener esta previsualización de, primero pensar en el paciente, ¿no? En esa situación de cómo puedo conectar con él, para luego hacer las preguntas adecuadas, ¿no? En esa fase que decimos, ¿no? Pero la empatía, la escucha activa, con esas preguntas adecuadas, el paciente empieza a abrirse. Y una vez que se abre, ¡pum!, se cierra, entra en la fase de acompañamiento cuando se quiebra. Y luego a nosotros nos toca dirigir.
había una discusión que, a ver, invertiría unos pocos minutos, discusión entre buen sentido, ¿no? Algunos se planteaba el tema del tú, del usted, ¿no? Esto que algún mensaje que he recibido. ¿Alguno quisiera decir alguna cosa respecto a este tema, aparte de Javier? Aparte de Javier, ¿alguno quisiera decir para yo dar mi opinión, mi humilde opinión respecto a ese tema? Venga, María, muy bien. María Jimeno, a ver. Yo tengo que decir que yo no suelo utilizar el usted. No lo suelo y me cuesta, ¿eh? Me cuesta y creo que uno de mis valores es la cercanía con el paciente y me hace, o sea, evidentemente con educación y tanteando la situación, ¿eh? Va por delante. Pero a mí no me, hasta el día de hoy no me ha perjudicado cruzar esa línea que tú marcas. Sí. No me ha perjudicado. Ni hacia mí, o sea, ni me he llevado cosas que no me quería llevar, ni creo que él ha sobrepasado una línea que no debería de sobrepasar. Entiendo perfectamente lo que dices, a lo que te refieres con el usted, sí. Y me parece bien, ¿eh? Me parece bien, pero es verdad que, no sé, a mí de momento me ha funcionado, aunque te tengo que decir que estoy haciendo el esfuerzo de intentar hacer el usted, porque probablemente también, o sea, no me quite, no me reste el usted, probablemente no, pero yo muchos tiempos con el de tú y me cuesta, pero lo estoy intentando, lo estoy intentando. Muy bien, María, muchas gracias. Vanessa y Rosario. Es que va a depender, creo yo, depende mucho de con quién uno empieza a entablar este tipo de enlace, de nexo, digamos. Si yo estoy tratando de hacer planificación con alguien muy joven, como que de misma promoción, más o menos para que me entiendan, entonces a muchos no les gusta, me ha pasado que les diga, usted me dice, doctora, tutéeme. Entonces sí. Él me da el permiso de decirle, oye, Juan, Vicente, ¿no? Igual. En cambio, hay algunos adultos mayores que también veo que les encanta que los usted, ¿no? O a uno que otra, no sé cómo en otros lugares le diga don Vicente, don Cristian, don Juan, y les gusta y les agrada y se sienten cómodos. Pero algunos es como que no me usted, doctora, o no me diga don, doctora, o de repente, entonces es como que yo lo dejo muy abierto. Al inicio puede decirle usted, hasta que él me dé esa puerta abierta de decirme, usted puede tratarme doctora o puede tratarme como quiera, ¿no? Por ejemplo, le digo, no me digas doctora, dime Vanessa. Entonces como que trato de entrarle un poco más directo y se sienten un tanto más a gusto, pero va a depender mucho del contexto, digamos, de qué paciente, y de repente en otros países les guste mucho ustear, digamos, o no les gusta que los tuteen, ponte, ¿no? Claro, muy bien, Vanessa, muy bien, muchas gracias. Rosario. Bueno, en mi caso que yo hice la especialidad en México y que ahí siempre, bueno, desde que somos estudiantes de medicina, lo recalcan muchísimo. Bueno, para los exámenes prácticos es un punto que si no lo haces, pues tache, ¿no? Así grandísimo. Ya yo en mis últimos años de geriatría estaba yo como en una unidad un poco diferente, digamos que con pensamientos un poco diferentes a como en general es muy en México, así jerárquico y estricto. Y empecé a manejar el tutear al paciente y como dice Vanessa, un poco es la circunstancia, ¿no? La enfermedad, de dónde vienen, los que son muy rurales, muy de pueblos, pues siempre es don Benito. Entonces uno también tiene que conocer como el background, ¿no? Lo que hay atrás para esto. Y bueno, ya que me vine yo aquí a España, bueno, a Barcelona a hacer cuidados paliativos y ya trabajo en un sociosanitario, pues también aquí, como dice María, ¿no? Bueno, yo veo que aquí los que son residentes, aquí no hay un sistema jerárquico como el que yo viví, entonces es tutear, entonces seguramente que a María Jimeno le causa este choque, ¿no? Porque es verdad que aquí, y no sé si más en Cataluña que en otros sitios de España, tampoco los he estado aquí. Marcos lo dirá ya luego. ¿No? Sí. Entonces, bueno, es como también el conocer el trasfondo y ver cómo el paciente se siente más cómodo, ¿no? Pues yo ahora los explicaré un poquillo más. María, ¿ibas a decir algo más? No, ¿no? María Jimeno. Sí, sí. Sí, que es como lo de cómo nos presentamos, ¿no? Yo cuando me presento, digo que soy la doctora María Jimeno, pero a partir de ahí, siempre que me dicen, ay, pero ¿cómo se llamaba yo? María. Y yo soy famosamente conocida por la doctora María, vale. Porque, claro, nadie se acuerda, ya no se acuerda de mi apellido, pero porque yo prefiero que me llamen, o sea,
¿no? Es como un gesto de cercanía. Para ti soy María, ¿no? Va un poco alineado con eso. Habrá quien no le guste que le llamen por el nombre de pila, a mí no me importa, pero es verdad que al final siempre soy la doctora María y bueno, pues está bien, está bien. Y esto como bien decís, es una situación depende de cada uno, pero como sigo explicando, ¿no? Yo también, yo estudié la carrera en otro sitio en Perú, donde todos nos tratábamos de usted, ¿no? Pero cuando vine aquí a hacer el MIR, yo hice el MIR aquí, en geriatría, todos se trataban de tú, la gente mayor y tú, e incluso yo trataba a los adjuntos, a los asistentes, de usted, ¿no? Y mis coR se ríen de mí, ¿no? También, entonces, fue curioso porque al final, los 4 años de formación, me acostumbré a tratar a todos pues, de tú, ¿no? Entonces, pero cuando entré a trabajar a una unidad de agudos, al oncológico, a una unidad de cuidados paliativos, con una estancia media aquí en Cataluña de 9 días, donde había un sufrimiento extremo, donde la gente tenías que conectar rápidamente con ellos y mantener esa línea fina. Y entonces, no hablo donde tienes el margen de tiempo, ¿no? Sino que, entonces, y veía que todo el mundo, y a veces un día, yo al inicio iba observando, ¿no? Y me acuerdo que un compañero se acercó donde las compañeras y dijo, mira, yo para vosotras, o sea, para todos soy Jesús. Dijo, ¿no? Soy Jesús, me llamáis como, hasta me pegáis una colleja. Pero con el paciente soy el doctor González. Entonces, a partir, y me dijo un día a Josep Porta, que fue mi mentor, le hice esta pregunta, ¿no? Y entonces él fue y me dijo, mira, es una línea muy fina en un paciente agudo con un sufrimiento extremo, donde cuando tú entras a la fase de acompañar, entras como un profesional que acompaña a un amigo, o sea, pero que mantienes esa línea, porque el riesgo que puede ser es engancharte con el paciente. Entonces yo empecé a practicarlo mucho y de verdad, honestamente, como dice María, a mí no me ha disminuido, al contrario, ¿no? O sea, el que todo el mundo me vea como pues, el doctor Villavicencio, ¿no? Que acompaña, que llora, ¿no? Porque un día discutíamos con Javier, bueno, conversamos con Javier Aramendia de este tema, ¿no? Hay una fase donde tú conectas con el paciente, vuelvo, empatía. Luego haces las preguntas concretas y luego cuando el paciente se quiebra, entras como un profesional que acompaña, ¿no? Y si tal, entras como un amigo que acompaña, ¿no? A partir de ahí, luego, cuando entras a la fase de dirigir, siempre acompañarás. Probablemente no haya diferencias, pero cuando es uno tras otro constantemente, corres el riesgo de, de engancharte con el paciente y que ellos mismos te generen una demanda importantísima, ¿no? Entonces, esto ha sido un poco la experiencia, por lo tanto, pues lo entendí, lo he practicado, lo he vivido, lo he trabajado y a partir de ahí, honestamente, a mí me ha funcionado sin generar menos cercanía con el paciente, el que cada uno me pueda hablar, expresar y terminar la intervención diciendo, oiga, ¿usted es el médico, el psicólogo o el cura? ¿No? Entonces digo, pues ni médico, ni psicólogo, ni cura, ¿no? Entonces me explico, dices, ostras, cuando te dicen eso quiere decir que, bueno, la intervención ha sido adecuada, ¿no? Porque has abordado todos estos temas, ¿no? Pero esto, como siempre digo, es con la intención de buscar separar esa línea para no engancharte en la situación y que el paciente pueda llevarlo de esta manera, ¿no? ¿Alguno, ibas a decir algo, María? No, ya está. Rosario, no. ¿Alguien quiere? Marcos, tú que tienes muchos años en este tema. Oye, yo soy un poco de la opinión de María y creo un poco que en mi práctica diaria en todos estos años y habiendo recorrido varias comunidades que he trabajado, o sea, dentro de España he trabajado en Canarias, donde se trata de usted. Luego he trabajado en Navarra fundamentalmente y en La Rioja, ahora un corto periodo, un año, y ahora he vuelto otra vez a Navarra. Y mi experiencia es que depende un poco del paciente. Pero como María también me gustó mucho tu explicación y el ejemplo con Josep Porta y estoy intentando introducir el usted ya en todos los pacientes en los que estoy viendo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues en principio la idea es esta, ¿no? Todas estas son herramientas, como digo, de la práctica asistencial que hemos intentado sistematizar, ¿no? Sistematizar para ponerlas en práctica y en valor, porque soy consciente que todos aprendemos cuidados paliativos de una manera, ven a ver cómo lo hago, ¿no? Y Josep Porta siempre me decía, hay una diferencia entre aprender por ósmosis y aprender de una manera sistemática para poder luego extrapolarlo y compartirlo y enseñarlo también. Esto es clave, ¿no? Que, de tal manera que funcione, ¿no? Pues muy bien. Dicho esto, ahora yo pasaré a daros algunos detalles de lo que se viene, que es súper interesante, súper
para mí una parte también muy bonita de lo que tiene que ver con la comunicación. ¿De acuerdo? A partir del lunes, o de mañana, os pasaremos a todos hemos resuelto el call. Ahora, todos vamos a resolver un Excel parecido, pero donde vamos a ver nuestros estilos de comunicación. Esto es muy diferente, Marcos, a lo que aprendimos en call. Esos son estilos de comunicación concretos. Todos, como siempre, lo vais a ver, predominan 2 de los 4 estilos. Y eso nos va a marcar una situación para conocernos primero. Conocer a nuestro interlocutor. Y hay unos ejercicios muy concretos que vais a hacer. El ejercicio es personal primero, ¿no? Hay un ejercicio donde os digo, pues, ¿con quién trabajas más? ¿Con quién conectas más? Y dime cuál es su estilo de comunicación, una vez de haber resuelto el tuyo, ¿no? Y a partir de ahí vamos a trabajar en 3 fases. Hay unos vídeos donde se ven, primero, describiendo cada uno de los estilos de diferentes pacientes y familias, y luego en la segunda parte hay unos role-playing diseñados ya, donde vais a tener que identificar, la gran mayoría de profesionales lo hacen bien, con buena intención, pero falta más, ¿no? Se quitan al paciente o al familiar de encima para no... Tal. Vais a ver situaciones muy similares como la vemos en la práctica clínica. Y luego ahí vamos a identificar qué cosas no han hecho bien o cómo lo harías tú, ¿no? Cada una de vosotros con vosotros. Y luego en la tercera parte está la resolución. El mismo caso, lo hemos vuelto a grabar, pero cómo tendría que ser. ¿Vale? ¿Cómo tendría que ser? Adaptándonos al estilo de comunicación del paciente y de la familia. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Entonces, mañana se abrirá esto y os enviaremos. Debajo de uno de los vídeos está, yo ya os iré indicando, está el Excel para que podáis ir conectando y ir enviando también el estilo de comunicación. Y empezaremos también un calendario con las tutorías, ir quedando con cada uno de vosotros, ¿no? Para ir hablando de cómo va el tema y resolviendo los casos estos de Juan y Iván que hemos con más detalle. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto lo haremos más o menos, dura unas 3 semanas para que tengáis margen, ¿no? Entre estas 3 partes y que vais a ir holgados. Yo creo que será bastante divertido y atractivo. Si tenéis alguna duda, la comentáis obviamente por WhatsApp, dudas sobre el contenido, como lo vais haciendo en Hotmart y vamos respondiendo en Hotmart también. Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Ha quedado claro? ¿Dudas? Javier. ¿Nada? Belén, Mónica, Mariana, María Rosario, todos, Úrsula, Yajaira, pues Sarita, Sergio, bueno, Natalia, aquí está, bien Pilar, María, Rosario, María Pastor, Viviana. Oye, pues Vanessa, pues muy bien. En principio, cualquier cosa que queráis comentar, me enviáis un WhatsApp a mí, a vuestros tutores, y en principio, pues seguimos caminando en esta semana y enviaremos ya cada uno de manera personalizada, oye, ¿cuándo os va bien para quedar? ¿De acuerdo? Y quedamos un día muy concreto y nos vemos y vamos hablando, ¿no? 20 minutos, 15, 20 minutos de vuestro tiempo para poder ir centrando estos objetivos del aprendizaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Pues si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, de verdad que ha sido un súper placer irnos viendo las caras además estos días y pues vamos trabajando de manera continua. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues perfecto. Vale. María Pastor, adiós. Cuando puedas me envías. Adiós. Un abrazo. Adiós. Un abrazo muy fuerte. Chao. Gracias. Adiós.